Buenas tardes con todos, mi nombre es Margot Llerena Anco, soy estudiante de la Universidad Andina del Cusco, filial Puerto Maldonado, y el motivo por el cual me estoy presentando en este momento es porque voy a dar a conocer un tema muy importante para el derecho tributario y es el nacimiento y la exigibilidad de la obligación tributaria. Primero, dar gracias a nuestro docente, abogado magíster, Miguel Ángel Pumasaxi, quien nos ha encomendado a desarrollar este tema muy interesante. Y bueno, para dar inicio a lo que nos corresponde, que es el nacimiento y la exigibilidad de la obligación tributaria, primero debemos tener en cuenta o considerar lo que es la obligación tributaria. Y para ello vamos a citar lo que es el artículo 1 del TUO de la ley tributaria, el cual nos señala que la obligación tributaria es aquel derecho público y además es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario que está establecido por ley además, y bueno, tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria y siendo exigible coactivamente. Ahora, sobre ello, analizando lo que es el antecedente de lo que es la obligación tributaria, el artículo 1, debemos tener en cuenta que desde el Código Tributario aprobado por el Decreto Ley 25859, el texto de esta norma o de este artículo no ha variado, sigue intacto tal cual hasta lo que es actualmente ahora. Ahora, la obligación en sí, la obligación tributaria, haciendo referencia de la obligación de manera general, se debe considerar a los profesores Osterling, Parodi y así como al profesor Castillo Frey, quien nos señala que la obligación constituye una relación jurídica que va a ligar a dos o a más personas, esto en virtud de la cual una de ellas va a ser denominada como deudor, y este deudor debe cumplir una prestación a favor de la otra que va a ser denominada el acreedor. ¿Y para qué? Para poder satisfacer un interés de este último que es digno de protección. Y bueno, además también señala que dentro de esta relación jurídica va a corresponder al acreedor un cierto poder o un derecho de crédito. ¿Para qué? Para poder exigir una cierta prestación. Digamos, si el deudor vinculado entonces en tal forma no va a cumplir con esta prestación, o tal vez lo va a cumplir pero de manera parcial, o de manera tardía o defectuosamente por algunas razones que solamente le va a corresponder, lo que se va a tener que hacer lamentablemente es que éste va a tener que responder con sus bienes de dicho incumplimiento en razón a lo que nos señala que es de elemento coercitivo previsto en la ley. Y agregando un poco más, si bien es cierto la obligación tributaria va a mantener la identidad estructural con esta concepción de lo que respecta a la obligación, de alguna manera podríamos decir de una manera civil privada, podríamos indicar también que tiene diferencias sustanciales, tanto en una como en otra. Por ejemplo, encontramos dos sujetos, esto haciendo mención a lo que es de manera privada. Va a haber el acreedor y el deudor y un objeto, y entre ambas va a existir diferencias. La obligación tributaria entonces podemos indicar que va a ser en este caso de derecho público. La obligación tributaria tiene una fuente y esa fuente es la ley y la misma norma lo va a indicar. En cambio, si lo vamos a diferenciar con lo que respecta a la obligación de derecho privado, este va a poder derivar de un contrato, por ejemplo. Un contrato va a ser de manera privada y va a ser de la ley y del delito, y bueno, esto ya es un tema ya completamente distinto a lo que estamos tratando. Ahora, conceptualizando lo que es la naturaleza de la obligación tributaria, nuestro código en la disposición nos señala que la obligación tributaria es de derecho público, el vínculo entre el acreedor y el deudor, que bueno, ya lo hemos señalado, y acerca de ello el autor o el profesor Dino nos señala que la obligación tributaria en general desde el punto de vista jurídico es una relación jurídica, pero según la ley.
Esto en virtud de la cual pues una persona que va a ser el sujeto pasivo principal, denominada también como contribuyente, otros lo denominan como responsable, va a estar obligada hacia el Estado u otra entidad pública y bajo un pago de una suma de dinero. En este aspecto mencionado podemos señalar que ya hemos mencionado los tres elementos de la obligación tributaria. Hemos dicho el sujeto pasivo principal, que sería el contribuyente o el responsable, así como también va a estar obligada a lo que es el acreedor, y este va a ser el Estado, y con una suma de dinero, con el pago de una suma de dinero. Aquí ya podemos ver los tres elementos de la obligación tributaria: sujeto pasivo, sujeto activo y el objeto. Ahora sí, después de haber mencionado, básicamente después de haber recordado, se podría decir, lo que respecta a la obligación tributaria, entonces ahora sí podemos analizar el nacimiento de la obligación tributaria, referido taxativamente en el artículo 2 del TUO del Código Tributario. ¿Y qué nos dice el artículo 2? Pues nos señala que la obligación tributaria va a nacer cuando se va a realizar el hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación. Y bueno, esto podemos señalar que, basándonos en el antecedente de esta norma, que desde el código aprobado también por la ley 25859, del texto del artículo 2, pues se mantiene sin ninguna modificación. Ahora, podríamos indicar que el nacimiento de la obligación tributaria y su exigibilidad, porque también vamos a hablar acerca de la exigibilidad, son dos hechos completamente muy diferentes, pues la obligación tributaria, por ejemplo, va a nacer cuando va a acontecer el hecho previsto en la ley, y esto como un generador de obligación de ley. Entonces, al respecto podemos señalar que el autor Sáenz de Bujanda nos indica que, advirtiendo que el proceso generador de la obligación tributaria coincide plenamente con el de la obligación según la ley, pues nos indica que, realizado el supuesto previsto en la norma, en nuestro caso, por ejemplo, el hecho imponible, que también voy a hacer mención de ello, se va a producir un efecto jurídico que es básicamente el nacimiento de la obligación sin la intervención de lo que es la voluntad humana. Y bueno, acerca de ello también nos hace mención el profesor Héctor Villegas nuevamente, que nos expresaba que en la estructura lógica, la relación jurídica tributaria principal va a ser aquella obligación tributaria, y se puede encontrar en dos partes diferenciadas. Uno sería en el supuesto hipotético, que es el hecho imponible, que cumplido en la realidad torna lo que es aplicable al mandato de pago tributario, y el 2 sería el mencionado mandato conectado al hecho imponible, nuevamente como una consecuencia jurídica de lo que es su realización. Y bueno, al respecto, lo que nos señala básicamente el artículo 2 del Código Tributario, el cual nos indica: la obligación tributaria nace cuando se realice el hecho previsto en la ley como un generador de dicha obligación. Entonces, para el nacimiento de la obligación tributaria, básicamente deben coincidir dos elementos, y una sería la descripción legal de un hecho, el hecho previsto en la ley, el supuesto previsto en la norma o la hipótesis legal condicionante. Y bueno, este sería la hipótesis de una incidencia tributaria o el hecho imponible abstracto. La realización, por otro lado, tenemos la realización, la materialización, el acaecimiento, o llamado también el acontecimiento de dicho supuesto del hecho tributario. Entonces, en el momento en que ocurra o se realice lo expresado en el punto 2, que es la materialización, va a nacer básicamente la obligación tributaria como tal. Y bueno, básicamente, considerando la terminología de lo que es el artículo 2, podemos señalar que la obligación tributaria nace cuando se realice el hecho previsto en la ley como un generador de dicha obligación.
Entonces, para que nazca la obligación tributaria es suficiente el acaecimiento o el acontecimiento del hecho previsto en la ley como un generador de dicha obligación. El único mecanismo entonces para que pueda nacer la obligación tributaria es la realización o el acaecimiento del presupuesto del hecho al que la norma ha asociado su existencia. Ahora, por otro lado, también cuando nace mejor dicho, el nacimiento de la obligación tributaria. Por ejemplo, cuando se va a comprar un televisor, tal vez la pregunta sería ¿cuándo van a nacer al momento de comprar un electrodoméstico? ¿En qué momento nace mi obligación tributaria? ¿Cuando me dan la boleta de venta o al momento de realizar el pago? Pues en este caso sería, la ley nos indica en cualquiera de ambos casos. O cuando nos entregan el bien o cuando hacemos el pago efectivo, el pago de este bien. Y bueno, entonces podemos señalar que la ley, que el nacimiento, perdón, de lo que es la obligación tributaria va a nacer con la materialización. Y bueno, por otro lado, el artículo 3 nos señala lo que es la exigibilidad de la obligación tributaria y nos indica que la obligación tributaria es exigible cuando se dan 2 puntos exactamente, y uno nos indica cuando debe ser determinada por el deudor tributario desde el día siguiente al vencimiento del plazo fijado por la ley o reglamento, y también nos indica que a falta de este plazo, a partir del 16º día del mes siguiente al nacimiento de la obligación. Y 2 nos señala que cuando deba ser determinada por la administración tributaria desde el día siguiente al vencimiento del plazo para el pago que figure en la resolución que contenga la determinación de la deuda tributaria, y a falta de este plazo a partir del 16º día siguiente al de su notificación. Entonces, después de haber referido lo que nos indica la norma acerca de la exigibilidad de la obligación tributaria, debemos entender que por esta misma exigibilidad tributaria, lo que va a hacer es que el acreedor tributario o la entidad, que es básicamente podría ser la administración tributaria a la que se le va a delegar, debemos entender que para denominar la potestad o la imposición, esta va a estar legalmente facultada para poder exigir al deudor tributario un determinado cumplimiento de la prestación, que va a ser básicamente el pago del tributo, que es el objeto de la obligación tributaria. Y bajo esta premisa debemos entender que, de acuerdo a lo que nos indica nuestra regulación, que el nacimiento de la obligación tributaria y además su exigibilidad son 2 hechos completamente distintos, etapas completamente diferentes, como lo indicaba al inicio de lo que es el nacimiento de la obligación tributaria. Y pues como tal van a ocurrir en momentos distintos, y por ello debemos decir que mientras que la obligación tributaria va a nacer cuando acontece el hecho previsto en la ley, y esto como un generador de dicha obligación, esta obligación va a tener la calidad entonces de exigible cuando o desde alguno de los momentos indicados básicamente en el artículo 3 del Código Tributario. Y entonces se puede decir que materialmente la obligación tributaria va a ser exigible luego de que se determine como deber del contribuyente o como facultad del Estado, o también cuando se vence el plazo para tal acto o para el pago, que es la satisfacción de la obligación tributaria, y esto fundamentalmente en la medida en que se va a determinar, o la determinación, mejor dicho, brindada, cierta eficacia a una obligación que va a existir solamente desde la configuración del hecho imponible. Entonces, podríamos indicar que la prestación tributaria va a ser exigible desde el día siguiente al vencimiento de un plazo establecido para la determinación, así como también puede ser el día siguiente al vencimiento de un plazo establecido para la determinación coincidente con el plazo para el pago, o podría ser 16 días después del nacimiento de la obligación tributaria, o también la oportunidad prevista en normas especiales tratándose de tributos que le agraven lo que es la importación. Ahora, acerca de la determinación según el Código Tributario,
nos indica el profesor Yulani von Rauch que la determinación de la obligación tributaria consiste en el acto o en el conjunto de actos emanados de la administración que además de los particulares o de ambos coordinadamente, que van a estar destinados a establecer en cada caso particular lo que es la configuración del presunto o del presupuesto del hecho. Entonces, la medida de lo imponible y el alcance de la obligación, como ya lo hemos mencionado, es que la determinación de la obligación tributaria es muy importante, pues lo que va a hacer es perfeccionar y le va a brindar eficacia y tiene el carácter de acto declarativo. Y bueno, esto sería todo con respecto a la determinación y considerar, ¿no?, que es muy importante la exigibilidad y la determinación también. Y bueno, ya para poder culminar debemos tener en cuenta también lo que son los efectos del cumplimiento oportuno de la obligación tributaria, el cual nos señala básicamente que si la obligación se va a cumplir plenamente o incluso antes o el mismo día del vencimiento de los plazos que van a estar indicados en el mismo artículo o la norma, o sea, antes de que la obligación sea legalmente exigible por la administración, entonces la obligación tributaria va a quedar extinguida completamente o en caso contrario desde el día siguiente del vencimiento, que va a ser el día después el que legalmente la obligación sería exigible, y esto hasta el día del pago de computación, los intereses moratorios correspondientes. Bueno, eso sería todo y en conclusión podemos distinguir que el nacimiento y la exigibilidad tributaria son etapas y hechos completamente distintos, y considerar también lo que son la obligación tributarias analizados en el artículo 1 del TUO del Código Tributario. Muchas gracias, eso es todo.